Buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar a Javier Cobo. La verdad que es para mí de las personas más importantes en cuanto a preparación de España, integrante del Basman Team. Es un honor poder escucharte, Javi. ¿Cómo estás? Primero que nada. Bueno, un placer saludarte, Martín, un placer saludar a todos y joder, gracias por querer contar conmigo en este proyecto que está arrancando, ¿no? Que le estás dando caña y que, bueno, es la primera intervención que tengo así de manera entrevistada y me hizo mucha ilusión cuando me contactaste, tío. Así que muy bien, todo muy bien. Genial. Muchas gracias por decirme que sí desde el principio. Contanos, para quienes no te conocen, ¿hace cuánto te dedicas aproximadamente a las ciencias del ejercicio? Bueno, realmente podemos destacar dos cosas, ¿no? Ah, en el mundo del gimnasio o ciencias del ejercicio, digamos el mundo del entrenamiento, o cuando empecé a orientarme hacia la ganancia de masa muscular, ya han pasado 10 años, ya que arranqué con 16 años, no exactamente por maximizar las ganancias, sino más bien por un deporte adyacente que hacía motocross en aquel entonces y tenía una estructura y constitución muy delgada, un chaval de, pues en ese aquel entonces unos 75, a lo mejor no recuerdo bien, ahora mido 1,80, pues lo que haya podido crecer en esos 10 años, y unos 60 kilos, 62 kilos, claro, entonces ya llevaba por aquel entonces una moto grande y no podía con ella. Pero realmente unos 10 años desde que empecé a pisar el gimnasio y ya ha sido de manera ininterrumpida. Fue a los 19 años cuando empecé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En el 2018, creo, recordar, creo que sí. 2018 y fue cuando ya hice 4 años de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que hice la carrera aquí en España, en Toledo, y ya luego empecé a masterizarme mucho más sobre la ganancia de masa muscular, pues haciendo, digamos, formaciones privadas o mucho más enfocadas, ya más específicas, y a lo que es biomecánica, maximizar las ganancias de masa muscular, hipertrofia, preparación también de competición, y hasta el día de hoy, que ya llevo ejerciendo como entrenador, pues los últimos, es que realmente como preparador ejercía el año en el que empecé la universidad, porque ya llevaba gente de allí, de alrededor, porque al final, bueno, empiezas a ponerte relativamente fuerte o te das cuenta de que este deporte se te da bien, porque se te empiezan a ver resultados rápidos y claro, en un chavalito de 16, 17, 18 años es muy llamativo eso, ¿no? Y más por aquel Totalmente. entonces. Hoy en día tenemos a chavales de 18, 19 años siendo top uno en los campeonatos y claro, pero por aquel entonces que no sabíamos casi levantar las mancuernas a la vez con los dos brazos, pues tenía, tenía más mérito, entre comillas, el mérito es el mismo, pero era más atípico. Entonces, como preparador, pues vamos, la suma de 19 a 27 años, más o menos preparando a gente, aunque esos primeros años, evidentemente muy informal, llevando a gente gratuitamente y experimentando sobre todo. Fue en el segundo año de carrera donde conocí a Eneco, porque en parte yo ya llevaba personas, ¿no? Pero yo, de hecho, empecé a trabajar por contratarlo. Empecé a trabajar en un McDonald's de camarero por contratarlo para empezar mi preparación como atleta. Entonces compaginaba estudios, el McDonald's por aquel entonces, la preparación mía, que no era nada profesional, ya que simplemente lo que hacíamos era mejorar el físico con cara a en el futuro poder competir en culturismo natural y llevaba las propias preparaciones que llevaba pues de mi propio equipo. Desde ese segundo año de carrera ya pues hubo buen feeling con Eneco, evidentemente pasaron un año y medio, 2 años creo aproximadamente,
donde, claro, él vio que me interesaba mucho el tema, yo estaba soñando, ¿no? Porque era mi máximo referente en el sector Qué y era locura. su atleta. Encima, por aquel entonces, Eneco llevaba muy poquitas personas. De hecho, había personas que yo sabía de mi círculo que les había dicho que no, incluso. Y era como, hostias, a mí me ha dicho que sí, tío, en el equipo tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿sabes? Entonces ahí fue ya cuando empezamos a hacer más migas, empezamos a tener más confianza, pasaron pues eso, 1 año y medio, 2 años y nos conocimos en persona. Y pues, entrenábamos y demás, y ahí fue cuando me dijo si quería formar parte de este equipo. Claro, yo en aquel entonces flipando porque uno de mis sueños era dedicarme a las preparaciones online. Era mi objetivo principal desde que tenía 18 años, que veía los vídeos de Joan, de Jorge, y yo decía, va, yo quiero eso, quiero viajar, quiero entrenar a gente, quiero vivir del fitness, de mi pasión, de preparar a personas. Es verdad que luego me ha gustado mucho más el rendimiento y ya no solamente quiero esa vida de lifestyle, de fitness, ¿no? Sino que ahora estoy mucho más enfocado en convertirme en un preparador más, digamos, ligado al rendimiento y competición, más que llevar a muchas personas con un quizá ticket más bajito o algo más accesible con menos servicio, que también está bien para diferentes tipos de público en el mundo del asesoramiento online. Pero es verdad que yo me estoy enfocando mucho en el rendimiento, ¿no? Trabajando con todo tipo de personas, evidentemente. Pero bueno, ahí ya fue cuando cambié de trabajo, seguía trabajando para una multinacional, un MediaMarkt en aquel entonces, de dependiente de tienda, luego transicioné hacia ya un trabajo cuando me gradué de la carrera, donde ejercí de manera profesional como entrenador, entonces compaginaba las dos y pude, por así decirlo, poder vivir cómo es trabajar presencialmente también, ¿no? Porque también quizás me hubiera gustado y no lo hubiera probado, pero estuve 2 años y medio en una clínica de manera presencial con personas sobre todo más ligadas a la salud, más que al rendimiento. Disfruté bastantes de esos 2 años, pero mi objetivo era evidentemente transicionar hacia el online y pues yo seguía formándome día tras día, tras día, tras día, tras día. Día de hoy sigo estudiando y creo que eso nunca cesa cuando amas esto, cuando te encanta el entrenamiento y cuando quieres llegar a ser pues uno de los mejores o alguien que tiene mucho conocimiento y por lo menos es, digamos, masterizarlo, ¿no? Y pues fue llenando el equipo. También por la parte de Neco entraba gente, me entraban a mí al personal también, hasta que decidí dar el salto pues estamos en 2025-24, el septiembre del 2024 fue justo hace de hecho un añito exacto en el que yo di el salto, salí de la clínica y me dedico 100% al mundo online. Brutal, brutal. Creo que no me he dejado nada. Tremendo, tremendo. La verdad que qué locura. Trabajar con Eneco me imagino que debe ser una pasada, como dicen en España, ¿no? Contanos cómo sería tu cliente ideal teniendo tantas experiencias, la persona que te motiva a querer trabajar con él a la par. Pues esta es una pregunta que, bueno, más que una pregunta, es un hándicap que muchas personas tienen cuando deciden elegir a un preparador, ¿no? Muchas veces dicen, buah, pues que yo quizás subes fotos de gente súper fuerte a las historias, yo no estoy así de fuerte, quizá no necesito tanto servicio, ¿no? Yo siempre lo digo, mi cliente ideal no es aquel que esté más o menos avanzado, no es aquel que lleve más o menos años entrenando. Evidentemente, si trae una base, mejor, ya que vamos a acelerar el proceso, ¿no? Pero mi cliente ideal es aquel que es disciplinado y sobre todo tiene claro su objetivo. Tenemos que tener presente que dentro de una preparación, el preparador forma parte del 50% de los resultados, pero el atleta es el otro 50%. De hecho, la mítica Claro. frase, ¿no? Si en un mismo equipo o un preparador como tal obtiene resultados con ciertos atletas y con otros no, ¿dónde está el problema? Y teniendo presente que el preparador está ofreciendo su mejor servicio a todo el mundo, ¿no?
Mi atleta ideal es aquel que tiene claro su objetivo, que es disciplinado, que cumple con lo que debe cumplir, que rellena los registros y que se compromete a tener ese feedback conmigo, que no quiere decir que tenga que ser mucho. No, la cantidad no es igual a calidad. Lo necesario, el feedback que yo solicito cada semana, los vídeos que solicito cada semana y las preguntas que le hago cada semana para tener ese registro semanal y que esa persona lo comprometa al 100%. Evidentemente, como he dicho antes, mi objetivo es el rendimiento. Entonces, el perfil de personas que más me motivan a mí a entrenar son personas que quieran maximizar esas ganancias de masa muscular, porque, como digo, trabajo con todo tipo de personas y todos ellos me encanta trabajar con ellos y me motivan todos los casos, pero evidentemente los que a mí más me gustan o me incitan a tener que sacar el máximo, porque al final estos son los que te retan, ¿no? Con todos ellos te exprimes y a todos ellos les ofreces el mejor servicio posible, pero aquellos que ya vienen con cierta experiencia, con un grado o nivel físico alto y encima te dicen, tío, quiero ponerme todo lo fuerte que pueda en el tiempo que sea necesario, estoy en tus manos, así que vamos a darle caña, ¿no? Vienen con ese objetivo de maximizar, porque es muy diferente. Maximizar las ganancias o progresar en el gimnasio son dos temas muy distintos. Muchas veces creemos que son iguales, pero no. Se puede progresar, pero otra cosa es maximizar el progreso. Entonces, mi cliente ideal sería aquel que es disciplinado, que trae una buena base de entrenamiento, que tiene las cosas claras, que se compromete con su objetivo y que evidentemente quiere ese punto extra, esa maximización de las ganancias. Brutal, brutal. Nombraste también que estuviste trabajando en una clínica de manera presencial. Contanos qué fortalezas o ventajas tiene trabajar de manera online en comparación con la presencial. Bien, el trabajo es bastante diferente y de hecho esto creo que va mucho en la personalidad, evidentemente también en la escalabilidad que quieras dar a tu negocio, porque hay que tener presente que el online, el techo como tal está mucho más alto que el presencial, ¿no? Entonces, si te paras a pensarlo de la siguiente manera, vale, el online puedo llegar a más personas, puedo ayudar a más personas y puedo expandir mucho más el conocimiento que tengo a muchas más personas, ¿no? Hacer como ese abanico mucho más amplio. Al final, en el online, piensa que en una hora, depende de cuánto de avanzado o tiempo lleves trabajando con esa persona, puedes tardar más o menos, pero en una hora puedes abarcar a más clientes. En el presencial, en 45 o una hora, dependiendo de la sesión de entrenamiento como sea, puedes abarcar, yo en mi caso en la clínica trabajaba con una, dos o tres personas, como máximo grupos de tres. Entonces, partiendo de la base de que el mundo online tiene más crecimiento o más apertura, también esto va muy en la persona. Yo al final, aparte de ser preparador, soy amante de este deporte y aparte atleta o quiero serlo. Estoy preparándome para ello. Yo me daba cuenta que en el presencial, al tener un horario mucho más rígido, un horario que no tenía tanta flexibilidad y aparte un desgaste físico mayor porque tenías que estar allí, caminar, animar, descargar, cargar barras, etcétera, ¿no? Era un trabajo físico ligeramente mayor que estar en tu casa con tu ordenador y, digamos, mandar ese feedback, esa corrección, que es mucho menos, ¿no? Mucho menos físico. Entonces yo me daba cuenta de que ¡buah! Llegaba reventado a casa cuando salía del presencial y en parte iba un poco más agobiado en el día. Entonces, la limitación de tiempo en cuanto a apertura de clientes y flexibilidad, diría que son uno de los principales hándicaps que puede llegar a tener, ¿no? El presencial versus el online. También la, digamos, la prioridad del cliente. En el presencial, salvo en deportes como lucha, olímpicos, que haya un centro de alto rendimiento, es difícil que te vaya a abrir un culturista a entrenarse a un centro, porque no los hay, ¿no? Porque el coste sería inmenso crear un gimnasio con toda la maquinaria más potente del mercado para entrenar a culturistas. Entonces,
el ratio de personas que te viene porcentaje, rendimiento, salud, es mucho más alta la salud. Como he dicho antes, a mí me motiva mucho el rendimiento. ¿Quiere decir que la salud y el rendimiento no estén ligadas? En parte sí, pero hay un momento en el que se separan, ¿no? Entonces, al final yo allí tenía un material muy limitado, entrenamientos bastante sencillos, entre comillas, pero objetivos de mejorar la salud, personas a lo mejor que venían de ser sedentarias o incluso también algo que estaba guay, que en el online eso es más difícil y sí que es verdad que eso está muy chulo tener esa experiencia readaptaciones, ¿no? Patologías que hayas readaptado y eso te viene mucho más en el presencial. Pero es cierto que yo desde el minuto uno tuve claro que quería dedicarme al sector online, por lo que te he comentado. Mayor escalabilidad, puedes llegar a más personas, puedes coger tu ordenador, irte a entrenar al mejor gimnasio de Europa, como he hecho varias veces, ¿no? O a uno de los mejores, al Blackout, o a uno de los mejores de España, por no decir el mejor, que es el Body Project, ¿no? Estar allí una semana, 2 semanas y estar trabajando y estar disfrutando de tu pasión y no te ata el horario, ¿no? Tienes esa mayor flexibilidad o laxitud a la hora de programarlo. Entonces, para mí eran todo ventajas. Hay otras personas que necesitan ese contacto físico. De hecho, conozco a compañeros que se metieron en el mundo online y no les gustó. Lo vieron más frío, necesitaban ese contacto con las personas. Depende mucho de la persona. Yo, en mi parte, son todo ventajas y creo que así pensando no me dejo ninguna que yo diría para mí las principales ventajas eran esas, la movilidad, el poder llegar a más personas y el poder dedicar yo mi tiempo el momento en el que quisiera, ¿no? Si puedo trabajar ahora 5 horas seguidas y luego 2 horas, pues puedo hacerlo así o puedo trabajar tres y luego otras cuatro. En el presencial tenías un horario y no puedes fallarle a la gente de tienen su cita, tienen esta hora. Yo, por ejemplo, los lunes, hoy por la mañana, tengo todas las revisiones del equipo, pero la persona que le mando la revisión no le importa que se la mande a las 9 de la mañana que a las 12 de la mañana, ¿no? Y ese día he ido más liado o no ha sido la primera porque no estaba subida. Entonces, esa libertad a mí también me aportaba paz de poder manejar un poco más el tiempo del día. Total, total. Nos contaste también que Eneco es uno de los principales referentes que tenés, que bueno, es mío también, la verdad que es una locura todo lo que sabes. Yo creo que varios hemos crecido escuchando a Eneco. Contanos si tenés algún otro referente también aparte de Eneco. Es complicado, es complicado porque una vez le tienes cerca, elevas mucho el estándar. Para mí, Eneco es una de las personas, podría decir, que más conocimiento puede llegar a tener de la hipertrofia y del rendimiento en habla hispana. Y que tengo referentes o personas que admiro mucho cómo o qué filosofía tienen para entrenar. Con respecto al conocimiento y la ciencia, creo que está más que claro, pero sí que, pues, al final, tener un único referente creo que es bastante difícil, Mm, porque al final creo que lo importante, o al menos bajo mi parecer, es tener varias miras, tener varias personas a las que admirar y fijarte en ciertos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, la comunidad inglesa de entrenamiento, J. Morris, Cuba, Adam Powell, sí. ciertas personas que quizá no son tan científicas, quizá no están tan ligadas a ello, no por ello obtienen malos resultados, pero sí que están enfocados hacia otra vertiente, como por ejemplo más la mentalidad en el entrenamiento y la psicología que envuelve todo esto. Y yo he aprendido mucho de estas personas, además de la masterización de la técnica. Son personas extremadamente cuidadosas con la técnica, con la calidad de la ejecución, con cómo afrontar la serie, cómo afrontar durante la serie, el post-serie. Es una locura, ¿no? Yo soy un friki de esto y evidentemente también de la ciencia, pero algo que me apasiona y me obsesiona también es el comportamiento, ¿no? Durante el entrenamiento, el cómo está ligado la visualización y el diálogo interno, algo que yo he comentado muchísimo durante todos estos años en mis redes sociales, con el rendimiento, ¿no? Cuando se habla de rendimiento, evidentemente cada vez sabemos más acerca de cuál es un volumen más efectivo, cuál es o qué ejercicios o qué
cosas son más interesantes para la hipertrofia, ¿no? Cómo maximizarlas y cada vez tenemos más evidencia acerca de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Aunque la ciencia nunca es exacta e incluso el mismo Eneco lo sabe, ¿no? Que él está al tanto de todo lo que sale, lo lee todo y sabe lo último, pero siempre lo sabe contrastar. Siempre sabe que aunque hoy en día salga un nuevo estudio que te baje la cantidad de proteína necesaria, cuidado, porque tenemos que seguir viendo, ¿no? O tenemos que seguir evaluando los resultados que vamos teniendo en diferentes estudios con el paso de los años. Es una ciencia tan nueva, las ciencias del deporte, que todavía falta mucho por investigar. Entonces, a mí, aparte de ese tema, me encanta el tema de la psicología. Y la psicología ligada al rendimiento me parece que es una barbaridad. Cuando ya aprendes a controlar perfectamente todos los parámetros que envuelven a la programación del entrenamiento, aprendes a entrenar con intensidad y calidad a partes iguales y aparte tienes una buena gestión mental, sabes cómo entrar a la serie, sabes cómo mantener un diálogo interno positivo, sabes cómo afrontar cada etapa, es imposible que maximices, que no maximices los resultados, ¿no? Y luego a nivel atletas, la verdad es que referentes, por suerte, les puedo llegar a conocer en persona porque son de aquí de España y son atletas que son increíbles, la verdad. Son, por ejemplo, admiro mucho la filosofía y trabajo, ética de trabajo que tiene Alberto Sanz. Admiro mucho la filosofía que tiene Darío Cerezal, que es otro chico que es campeón del mundo en 2022 y actualmente va a ir este año nuevamente al Mundial. David Morán es un crack en cuanto a también físico y mente y bueno, es otra persona que es un gigante del entrenamiento y le ves y da miedo verle. Y sí, te diría que a nivel atleta hay varias personas, me dejaré muchos, me dejaré muchos, son los primeros tres que se me vienen a la cabeza porque justo he podido hablar con ellos hace poco en competiciones. Pero me dejaré muchos, pero a nivel atletas, en España tenemos un nivel que es exagerado. Y tengo otros referentes, quizá también a nivel atletas, pero bueno, también es verdad que creo que cada vez que vas avanzando un poco más, vas teniendo menos referentes porque los vas, por desgracia, o por suerte o por desgracia, desvirtualizando, ¿no? Al principio, aunque sigues admirándolos, ¿no? Sigues admirando la ética de trabajo que tienen y los resultados, lo acabas trayendo a tierra un poco, ¿no? Y sí, te diría que a nivel de referentes como tal, es verdad que no solamente tengo referentes en el ámbito del fitness, pero bueno, estamos hablando de fitness, de culturismo, así que quedémonos ahí, que si no, sí que nos podemos ir al infinito. Genial, genial. Nombraste que en España hay un nivel increíble que la verdad que es un nivel brutal. ¿Por qué crees que hay un nivel tan alto, no solo en cuanto a atletas, sino también en conocimientos? No lo sé, tío. La verdad es que no lo sé. O sea, Es una locura, es una locura. es una Es una locura. locura. Hace poco hemos estado en Tarragona en el clasificatorio al Campeonato de España y parecía un campeonato profesional. De hecho, el año pasado estuve en varios internacionales, en Francia, Italia y Portugal, con un atleta y había mucho nivel, pero en España es que el nivel es estratosférico. Estamos hablando de que la WNBF ya de por sí tiene un nivel brutal y a día de hoy puede ser la federación de culturismo natural más prestigiosa, con más recorrido y con más nivel que existe, ¿no? El nivel en España es una locura. Cada año sube y da miedo a la vez que te excita el competir en esa federación, porque claro, te vas a comparar contra monstruos. Y a nivel de conocimiento es verdad que tenemos también a unas bestias terribles en cuanto a hipertrofia y ciencia vamos, cultura del entrenamiento y todo lo que lo envuelve. Es una barbaridad también. ¿A qué se debe? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, la verdad. Es verdad que bueno, es un país en el que se practica muchísimo deporte. El clima es bastante favorable para que se produzcan este tipo de deportes que rinden culto al cuerpo, ¿no? Que nos guste vernos bien, ya que gran parte del año puedes ir con poca ropa, entre comillas,
como suele pasar en zonas más costeras, ¿no? Que siempre que vas dices, joder, la gente parece que está más en forma ya, pero es que pasan más tiempo sin camiseta o sin ropa y por ende tienen más cuidado con el cuerpo, ¿no? Pero no te sabría relacionar ningún caso externo con esto, la verdad. Brutal, brutal. ¿Y cómo crees que se puede competir teniendo tantos preparadores? Viene una persona nueva extranjera, supongamos que va a residir a España y quiere mejorar su servicio y demás, pero tiene que competir contra muchos referentes, muchas personas que saben un montón. ¿Cómo crees que se puede afrontar eso? Esta es muy buena pregunta y al final, cuando sí es verdad que hay muchísima competencia, estamos de acuerdo, ¿vale? Y creo que algo importante es fijarse en qué están haciendo los Mm, mejores, ¿no? O cómo han llegado hasta tener ese tipo de conocimiento los mejores. Si tuviera que destacar algo para llegar a la altura, bueno, lo primero, años. Eso lo primero, años de experiencia, años de lecturas, años de mucha pasión en el mm, entrenamiento, años de invertir en ese conocimiento, en ese, pues, querer saberlo todo. Y también practicar, porque también es importante, creo, la teoría y la práctica deben ir en conjunto, pero es que al final no puedes competir contra los tiburones o contra los, digamos, dinosaurios, ¿no? Solamente lo que puedes hacer es intentar acercarte a ellos o saber qué están haciendo o qué han hecho y qué camino han recorrido, porque a lo mm, mejor alguien que empiece a preparar a personas hoy se quiere comparar con alguien que lleva 10 años y es absurdo. O sea, es de ser un loco, ¿no? Compararse con alguien que lleva muchos años, como en cualquier ámbito. Querer empezar en el gimnasio hoy y querer medirte en competición con alguien que ya es profesional. Entonces, si alguien llegara a España con su sueño de ser preparador, adelante, porque es que estas personas que están hoy ahí han estado en su día, en su mm, posición. El hecho de que haya tantos preparadores no quiere decir que no pueda haber otros tantos miles de preparadores y de hecho los habrá. Creo que hay población suficiente para que todo el mundo encuentre a su persona, ya que por mucho conocimiento que tengas, también hace falta conectar con la persona. Y eso te das cuenta de que por mucho que tú sepas X o Y, hay ciertamente veces que atletas que los que piensas que vas a conectar muy bien, haces la reunión, hablas con ellos, parecen que tienen un objetivo muy claro, de repente no conectas con ellos, ¿no? No surge ese feeling, no fluye la cosa. Vale, pues esta persona quizás necesita otro entrenador que aunque, pongamos el ejemplo, tenga menos lectura que el anterior, a lo mejor conecta mejor con él y los resultados que saca con ese atleta son mejores, porque ese atleta confía mucho más en ese preparador porque ha conectado mucho más con él. mm, Entonces, no diría que se centrara en competir, diría que se centrara en fijarse o ver quién es persona que admira o cómo está trabajando aquella persona que tiene los resultados que él desea o le llegan los atletas que él desea con los que trabajar, preguntarle o si no puede preguntarle, observarlo y saber qué es lo que ha hecho, qué ha aprendido, qué ha estudiado o qué, en dónde se ha formado, ¿no? Es como te digo, no tiene sentido que querramos competir con personas que llevan mucho más tiempo que nosotros en un sector, porque al final eso es lo único que te va a traer es frustración, es perder un poco esa ilusión de al inicio cuando arrancas, ¿no? Porque al final todos los que nos dedicamos a esto arrancamos con la misma, con el mismo motivo, tío, y es con la pasión de poder dedicarnos a esto, poder ayudar a personas, poder trabajar con atletas, ir a competiciones, o al menos en mi caso, ¿no? Y obtener esos resultados con los que siempre deseas, pero o eres consciente del proceso y lo respetas, sobre todo, o lo siento, pero no vas, la carrera tuya no va a durar mucho porque es un proceso tan largo, tan costoso, mm. vas a tener que echar tantas horas, invertir tanto tiempo en leer, tantos quebraderos de cabeza que es una locura. O lo haces con pasión y te gusta, o si lo buscas por ganar X dinero, por dedicarte al mundo online, por poder viajar, por hacer lo que tú quieras, aparte de ser tu penitencia porque no te va a gustar el trabajo, no vas a llegar a obtener ese resultado porque nunca vas a echar las horas necesarias que ello lo necesita, ¿no? Entonces, más que
¿qué debe, bueno, sí, la pregunta era qué debe hacer, ¿no? Pues te diría, sobre todo tener paciencia, formarse mucho, empezar a ver qué hacen esas personas, observarlas, saber de dónde han adquirido todo ese conocimiento, buscar acercarse a esas personas es importantísimo el círculo que tengas, pero aunque a veces no estés en el nivel de quizás tener ese círculo, meramente interésate porque hacen o si los puedes conocer en algún momento de tu vida o en algún sitio de manera presencial para intercambiar ciertas palabras con ellos y que te den un consejo, porque eso vale oro, tío. Al final, gente que lleva en el sector mucho tiempo sabe muchas cosas que a lo mejor no son tan transparentes o visibles para todo el mundo, pero que esos consejos, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues esta gente igual, al final se las sabe todas, lleva muchos años en esto y una mera conversación de minutos o un siquiera mensaje, una pregunta, te va a solucionar mucho y te va a ayudar a encaminar ese camino que al final es largo, solitario y sobre todo lleno de incertidumbre, pero es lo que aceptas. Tremendo, tremendo. ¿Y pensaste en algún momento dejar esta profesión? ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento dejarlo? Personalmente no. De hecho, cada día me gusta más Mm, y cada día la disfruto más, porque cada día son más las personas que confían en mi trabajo, cada día llevan atletas de más nivel, cada vez sabes más y bueno, cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda por saber y pienso que me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida, tanto a esto como a la divulgación y formación, que es un nicho que me encantaría explotar y que ahora mismo no lo estoy explotando porque no se me ha dado la oportunidad, pero estaremos trabajando para que cuando llegue estemos preparados. Pero de hecho, mi objetivo, más que dedicarme a otra cosa, es masterizar esto, o sea, llegar a poder considerarme maestro del fitness, maestro del culturismo, maestro de las ciencias del deporte y menos con 26 años, con toda la carrera por delante, ¿sabes? Mi objetivo es llegar a lo más alto en cuanto al conocimiento, en cuanto a atleta, mm, pues lo que genética lo permita, lo que la genética lo permita, pero en cuanto a conocimiento sí que es verdad que no hay techo. Eso sí totalmente. que depende de horas e intentaremos masterizarlo y estar ahí. Brutal, brutal. Y a lo largo de todo este tiempo, de todas tus experiencias y demás, ¿qué es lo más importante que te ha sucedido, lo más bonito que puedes destacar de tantos años de entrenamiento y preparando atletas y personas? Pues mira, una cosa que para mí como preparador fue un sueño. Yo desde que empecé mi carrera como preparador tenía en mente un objetivo y era sacar a un atleta, a una tarima, ¿no? Yo lo veía tan complicado cuando empiezas en el mundo del entrenamiento, ves a los físicos de competición y dices, madre mía, pero ¿cómo se llega a esos extremos, ¿no? Si yo hago una definición y se me queda la piel súper gruesa y no llego a ese porcentaje de grasa. Y yo decía, joder, el día que yo aprenda a esto, ya debo ser un fiera en la preparación. O sea, el día que yo sea capaz de coger a una persona y despellejarla hasta el último gramo de grasa es una locura ahí, ¿no? Y lo veía como súper lejano. Y efectivamente fue lejano porque fue el año pasado cuando pude hacerlo, que la primera persona que saqué a tarima fue la primera que confió en mí para acompañarla en ese proceso, que fue donde te digo que hice los internacionales y bueno, para colmo, ¿no? El primer atleta que sacaba podía competir en internacionales, ya que era un competidor que previamente ya había hecho competiciones en España y estuvimos viajando 20 días por Europa yendo en internacionales y yo eso fue para mí una experiencia que no olvidaré jamás. De hecho, fue justo en septiembre cuando empecé a dedicarme al mundo online. Empezamos el 15 de septiembre hasta la segunda semana de octubre compitiendo en Francia, Portugal e Italia, en ese orden. Y fue increíble, ¿no? Y otro de los hitos que yo tenía era llevar a un atleta al mundial. Ese año no pude acompañarle, pero obtuvimos la clasificación al mundial. Ese atleta fue al mundial y fue, claro, fue una locura. Una Una locura. locura. Fue de estos momentos en los que yo me sentí.
de verdad orgulloso. Los que cada competición que íbamos yo estaba temblando. O sea, yo veía a los preparadores ahí ya, eh, a los señores, a la gente mayor, bueno, gente mayor no, más adultos que yo parecía un niñato. Y yo veía a la gente con más experiencia, con sus cosas, y yo decía, wow, y si la gente supiera que este es mi primer campeonato, fliparían. Y de hecho hicimos un bronce bueno, una plata en Francia, un bronce en Portugal, plata en Italia y oro en Polonia. Y luego ya fuimos al Mundial, que ahí hicimos un último puesto, bajo mi parecer no justo, pero bueno, es lo que había. Y claro, yo flipando, tío. Encima obtuvimos unos puestos brutales y fue increíble. Como preparador, el momento de mi carrera en el que más orgulloso me he sentido y más excitado, ¿no? O eufórico fue ese. Fue el día en el que yo me monté en ese avión y decir, arranca la temporada de competiciones, tío. Por primera vez era un sueño para mí era un sueño. Brutal, brutal. Nombraste también al principio que haces mucho énfasis en la técnica. Contanos cómo lograste tirar tantos kilos en peso muerto rumano. Pues la verdad que es una locura. Es una locura lo que muevo en peso muerto rumano. Son 260 por 7 la marca que saqué en aquel volumen. ¿Cómo lo hice? Bueno, he de decir que anatómicamente estoy bastante dotado para hacer bisagras de cadera, porque tengo unas extremidades que por desgracia son muy largas. Para mi desgracia, al llenarlas me está costando mucho, ¿no? Al ser tan grande. Pero claro, en el peso muerto lo que sucede es que tengo mucho menos recorrido. A la hora de completar la fase concéntrica, más que menos recorrido, es que bloqueo antes la cadera. No tengo que hacer tanta extensión, aunque llegue a 0 grados de extensión, pero para mí 0 grados de extensión es mucho menos rango de recorrido porque despego desde una posición más vertical. De hecho, por eso ahora estoy haciendo la variante de steep legs con déficit, Mm. a básicamente meterle más rango de recorrido. Aparte de esas palancas, ¿no? Hicimos una programación específica para ese RDL. Evidentemente, una cosa que me hizo llegar hasta ahí, no lo más importante, pero sí algo que sin eso no puedes llegar jamás a mover una carga tan alta, es una técnica correcta, porque si no te vas a joder. Si no mantienes una técnica estable, estandarizada y correcta durante toda la programación, no tiene sentido porque te vas a joder y no vas a llegar al objetivo final. De hecho, nosotros solo tuvimos un pequeño problema en el femoral, micro rotura, que fue una tontería, y solamente ondulamos una semana y a la semana siguiente volvíamos a la programación. Tuvimos un año de programación. Tuvimos un año en el que principalmente nos centramos en mover cargas, mover cargas, mover cargas, mover cargas, hasta que ya llegamos a mover pues cargas muy altas, tipo 240. Ya estábamos moviéndonos en tonelajes muy altos. Y fue un momento en el que empezamos a acumular volumen de trabajo. Empezamos a meterle series rectas y hasta que llegamos al 5 por 4 que hice por 240 kilos, que fue donde me saltó el femoral. O sea, 5 series rectas, Una 4 reps locura. con 240. Fue una locura la cantidad de tonelaje que yo llegué a acumular con el RDL. Claro. Claro, el día que yo levanté los 260, preparado para eso y para levantar una grúa, tío. Era una locura la cantidad de trabajo que le metí. Aparte también estaba en una etapa de volumen en la que llegué a pesar 120 kilos, que era una barbaridad. 40 kilos por encima de mi altura, que para ser natural es algo salvaje. Y claro, pues entre que estaba grandísimo, muy fuerte y muy preparado para ese movimiento, era el objetivo. De hecho, recuerdo en Eco la primera o segunda serie que le pasé de RDL con 180, 185 kilos, me dijo que sepas que vas a mover más de 250. Me lo dijo tal cual, ¿eh? Y yo dije, tú estás loco de la cabeza. Y efectivamente, tío, el paso del tiempo, programándolo a conciencia, dijimos, vamos a hacer una programación específica. Y lo hicimos y así salió. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo manejas ese diálogo interno cuando tenés que mover tantos kilos? Fue probablemente la peor noche de mi vida, tío. Sea, yo siempre
llevaba una confianza increíble a las bisagras, por lo que te he dicho, me dan mucha, o sea, se me dan muy bien, tengo muchísima confianza y llegaba a cada sesión diciendo, da igual, si es que voy a mover más que la semana pasada, porque es que puedo hacerlo. No había dudas, ¿no? Ese diálogo interno de ese día era distinto, porque era la primera vez que yo tenía miedo a levantar una barra, tío. A mí me imponía mucho respeto, eran 6 discos por lado, una locura. Yo cuando vi la barra montada entera, a medida que iba haciendo las aproximaciones, la última aproximación de hecho fue 2:20 creo, o llegué a 2:40, no me acuerdo si salté de 2:20 a 2:60 o de 2:20 a 2:40 y 2:60. Pero esa noche yo pasé una mala noche por el hecho de no ser capaz de sacarme de la cabeza ese levantamiento. Quería haberlo hecho, yo solamente estaba obsesionado con hacerlo. Y era el día último del volumen, o sea, dejamos el último levantamiento y si salía bien, acabábamos el volumen y si no, también. Entonces no había vuelta atrás, tiene que salir por cojones. Me colé con la cafeína y eso es verdad que aprendí de ese levantamiento que la sobreexcitación es tan mala como la infraactivación. Y eso me hizo no llegar a concentrarme tanto. Lo único que me repetía en mi cabeza era, lo has hecho 1000 veces, solo son 5 kilos más literalmente de lo que has movido previamente, porque ya había movido 255. Digo, no es nada, o sea, 5 kilos en estas cargas es un porcentaje tan pequeño que es como si apoyas una pluma encima de la barra, me decía. No se va a notar nada, no se va a notar nada, lo has hecho ya otras veces. Llegué al gimnasio con un objetivo claro y era mover esa barra como si tuviera que estallarla en el techo y así fue. No me enteré de la serie. De hecho, recuerdo que en aquel entonces habían abierto un nuevo gimnasio en Toledo que ya llevaba abierto tiempo, pero que hicimos un grupo bastante chulo ahí porque nos cambiamos toda la gente que nos gustaba entrenar porque empezaron a meter máquinas muy chulas y claro, la gente sabía que yo iba a mover ese día esos 260. Se hizo un corrillo ahí que flipas, yo estaba flipando. Hice mi preactivación, mis movimientos de abdomen, mi femoral sentado. Además, lo hice ese día también, que podría no haberlo hecho, pero mantuve todo tal cual. Estaba en las sesiones, llegué, empecé a aproximar y no abrí la boca ni dirigí los ojos hacia otra dirección que la barra hasta que no estaba la serie hecha. De hecho, ni siquiera había gente que vas a tirarlos tal y decía, después hablamos, no me quitaba ni los cascos, porque era Tremendo. entre un miedo, hiperactivación, hiperobservación, era una sensación tan heavy que yo nunca he sentido nunca en el entreno, porque realmente me daba miedo, o sea, ese levantamiento. Dije, esto me puede hacer mucho daño, tío, mal gestionado esto me puede joder, pero claro, en el momento en el que entraba ese pensamiento lo intentaba eliminar, porque si llego a ir con miedo a la barra no la hubiera sacado. De hecho, lo hago con una agresividad saco la barra con una fuerza exagerada. Y es que cuando hace el primer slack de la barra, cuando hace la primera bajada, decía que me estaban tirando hacia abajo con unas cadenas, tío. Era impresionante lo que pesaba de la barra, ¿eh? Pero empecé a hacer repes, repes. De hecho, el objetivo era mover 4 o 5, ¿eh? El objetivo real era hacer 4 o 5 repeticiones, 7 porque ya se me juntó la rabia de poder sacar. Yo, cuando hice la primera repetición y subí tan rápido, dije, no puede ser, tío. No sabía ni si estaba llevando los 260 y la gente empezó a volverse loca, a gritar. Y claro, como no vas a hacerlo, ¿no? Y 7 repes que le metí. Y pues fue un poco eso, el objetivo. Y ese diálogo interno fue una locura. Fue, pues, saber que en ese día no iba a salir del gimnasio sin haber sacado los 260 de RDL. O sea, no había otra opción. Ese era el objetivo, era la marca. Yo llevaba, también te digo, la visualización realmente no es de ese único día. Mm. Y yo visualicé los 260 desde el minuto uno en el que empezamos esa programación. Ya tenía en mente el mover esa carga. Yo movía 210, 200, 220, pero yo pensaba que eran ya los 260. Solo los visualizaba, solo veía cada entrenamiento de RDL como un paso más hacia esa marca, ¿no? Era el preparatorio. Por eso yo creo que se me pasaban tan rápido, tío. Yo llegaba a los entrenos de RDL y decía, joder, otra vez estoy aquí. Ya han pasado 8 días, ¿no? Que estaba con rotaciones de 8 días. Y otra vez, pum, 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 pum.
y lo llevaba en mente desde el minuto uno. O sea, el día que moví los 260 de RDL es como lo había vivido ya tantas veces, lo había visto ya tantas veces Claro, en mi cabeza que era como normal, ¿sabes? Entonces creo que una de las claves para visualizar algo es ahí, es obsesionarte tanto con ello que el día que llegue digas, casi ni te sorprenda, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Yendo a lo que es el volumen de entrenamiento, ¿en qué momento tenemos que destinar más volumen de entrenamiento? ¿En qué momento menos? Y primero definamos qué es el volumen de entrenamiento y después en qué momento lo podemos destinar a más y a menos. Bueno, el volumen de entrenamiento podríamos definirlo, o al menos el volumen de entrenamiento desde ciertos estudios, por ejemplo, en Eco está autor en Sí, varios de ellos, podríamos definirlo como la cantidad de series que destinamos a cada grupo muscular dentro del entrenamiento, ¿no? Sería la definición más pura y más sencilla y de hecho, volumen de entrenamiento como tal podemos cuantificarlo de diferentes maneras, pero la más sencilla para los entrenadores y para los atletas son series efectivas cercanas al fallo, ¿no? Comprendidas entre ese RIR fallo 3, ¿no? 3 fallo. ¿Cuándo tocar el volumen de entrenamiento? Esto es una pregunta que genera muchísimas dudas, pero esto también debemos de ser conscientes, lo que he dicho antes. ¿Qué queremos realmente? ¿Ganar masa muscular o maximizar la ganancia de masa muscular, ¿no? Porque para ganar masa muscular con un volumen comprendido de 6 a 12 series por grupo muscular directas, ya podríamos estar interviniendo y haciendo cosas chulas y con personas que mantuvieran ese volumen durante el resto de su vida podrían estar ganando masa muscular. Ahora bien, para maximizarla, decir, estoy ganando la mayor cantidad de masa muscular que puedo siempre y cuando me esté recuperando bien y tenga también el entorno de recuperación favorable para ello, a partir de las 12 series, de 12 a incluso llegar a 30 series por grupo muscular, se podría llegar a hablar de ese volumen de entreno donde se maximizan esas ganancias, siendo inteligente y repartiéndolo porque no puedes hacer 25 series de todos los grupos musculares, es imposible. totalmente. Pero ¿cuándo subir o cuándo bajar el volumen de entrenamiento? Bien, ¿cuándo subirlo? Pues realmente cuando tú sientas teniendo presente, ¿no? Que una persona que quiera maximizar las ganancias de masa muscular está llevando su programación, está anotando sus registros de entreno, sus registros de recuperación, lo tiene todo atado y sabe lo que está haciendo. Si tú en dos, tres rotaciones programadas el rendimiento ha incrementado, has mejorado, la recuperación es buena, puedes llegar a subir volumen de entrenamiento, puede ser interesante y rampear ese volumen de entrenamiento cada dos, tres rotaciones puede llegar a ser interesante. ¿Cuántas series subir y en qué grupos musculares subir? Pues esto depende de qué le estés dando prioridad, pero de una a tres series, no subiría más de tres Mm, series en un mismo microciclo a un grupo muscular, ya que ahí sí podemos llegar a generar problemas. Y el subir muchas series de golpe puede hacerte que cuantas más series, evidentemente la serie viene acumulada, viene acompañada de la propia fatiga. Entonces, no es lo mismo subir dos series esta semana, en 2 semanas subir otras dos series y en otras 2 semanas subir otras dos series que subir las seis de golpe, porque la fatiga la has dividido mucho mejor. Y aparte, has dado tiempo a que se genere esa adaptación a ese nuevo volumen de entrenamiento. Entonces, esto es importante porque muchas personas, vale, pues voy a meter 10 series esta semana más, vale, pues vas a aguantar dos rotaciones y vas a estar claro, petado. Entonces, gestionar esto es lo importante y sobre todo tener en cuenta métricas como la recuperación, cuánto te está costando la sesión, en qué momento te encuentras de la preparación. ¿Estás en una etapa de superávit o estás en una etapa de déficit? Esto es bastante importante, mm, ¿vale? ¿Cuándo bajarlo? Pues bajarlo realmente en una etapa de definición no es la prioridad, pero sí que se debe ajustar a las circunstancias. Siempre se debería mantener lo más alto que se pueda el volumen de mm, entrenamiento, siempre y cuando tu capacidad de recuperación esté a la altura y puedas entrenar tanto cuanto te recuperes, más vas a progresar. Es decir, cuanto más hagas y te recuperes del mismo, más vas a progresar. En una definición, partiendo de la base de que vienes con el mismo volumen que estabas haciendo en volumen
hasta que llega un punto de definición en el que ya se vuelve más insostenible, pues vas a tener que ajustar a la baja el volumen de entrenamiento, vas a tener que ir haciendo ajustes, ya que si algo es importante es que ese volumen sea intenso. De nada me sirve que estés haciendo 20 series si el 80% de estas son a una intensidad mediocre, con Claro, una ejecución mediocre y sin intencionalidad, ¿vale? Entonces, la baja se puede ajustar el volumen tanto en una definición como en una etapa de volumen, realmente también se puede ajustar, pero en una definición cuando veamos que ya el rendimiento es insostenible, cuando veamos que ya no hay manera de progresar y realmente estamos perjudicando la recuperación y poniendo en riesgo la masa muscular. En un volumen, cuando se puede ondular el volumen de entreno hacia la baja, pues también se puede ondular hacia la baja porque podemos hacer descargas, podemos hacer devolumes y podemos hacer cosas y ondulaciones en en la programación del entrenamiento que nos permita seguir acumulando trabajo o disipar fatiga acumulada de un bloque o hacer semanas puentes hacia el siguiente bloque. Y en definición también se puede subir el volumen de entrenamiento. Cuidado, que yo he tenido casos en los que la persona no paraba de progresar, las calorías estaban bastante altas y el físico se veía cada semana mejor y hemos acabado haciendo más volumen de entreno del que estábamos haciendo al principio de la preparación, ¿eh? Pero esto es, como digo, muy individual. Hay personas que toleran mucho, hay personas que toleran muy poco, hay personas que tienen un entorno mucho más favorable a la recuperación, personas que tienen un entorno mucho menos favorable. Todo esto hay que evaluarlo, evidentemente. genial, genial. Y teniendo en cuenta la etapa de definición de competición, nombraste el volumen de entrenamiento como una de las variables principales. ¿Qué otras variables tenemos que tener en cuenta para poder optimizar esa definición de competición? Pues realmente, aunque parezca, aunque parezca mentira, una preparación como tal, perdón, es una definición en la que lo único que cambia son las últimas semanas. O sea, es una definición más llevada al extremo Mm, y en donde se realiza una puesta a punto, que es esta manipulación de fluidos y carbohidratos, ¿no? Donde se alcanza ese punto extra o ese punto del máximo, digamos, la máxima plenitud con el menor porcentaje de grasa posible y se busca esa dureza de rocosidad máxima en el físico, que es donde se llama la peak week. Entonces, realmente en una preparación, lo que sí debes tener en cuenta, sobre todo cuando ya estamos hacia las últimas 10 semanas, 8 semanas, donde ya el porcentaje de grasa es bastante bajo, quizás ya es donde aprietas más de lo que apretarías en una definición, ya que en una definición paras un poquito antes, ya no llegas a tener esas efectos adversos del déficit porque no tiene sentido bajar tanto, pero en una definición de competición al final vas a empujar hasta el límite. Lo más importante para esto es que tu vida sea estable, porque si no claro, eres una persona estable, organizada y muy disciplinada, con un gran diálogo interno y mm, capacidad de esfuerzo, no vas a llegar. Es imposible. Te totalmente. pasa tan mal, yo no lo he experimentado todavía físicamente, pero he preparado a personas y me gusta tanto esto que al final las con personas te mimetizas y llegas a vivenciarlo como ellos lo viven, ¿no? Aunque como vivirlo no hay nada. Yo pronto me empezaré a preparar ya que quiero hacer ese debut y pasar por esa experiencia, pero es un cansancio y un nivel de fatiga tan extremo que sacar las sesiones de entrenamiento a la intensidad que se deben sacar, hacer tus pasos diarios, cumplir con tu descanso y tener la fuerza de voluntad de tener que comer lo que hay que comer, que si se hace bien y se gestiona bien, no llegan a ser cantidades tan bajas, aunque a veces sí, y es lo que hay, estamos hablando de competición. Entonces, la diferencia radica en ese tiempo que se tiene la definición, que es más largo, esa agresivización mayor del porcentaje de grasa, esa peak week final, pero sobre todo lo que se debe tener en cuenta para prepararte es no usar la preparación como voy a tapar un hueco. Me ha Mm, dejado mi pareja, he perdido el curro, estoy mal, me voy a preparar. claro, Estás metiéndote en un pozo sin fondo porque vas a tener una batalla interna grandísima y de hecho, cuanto más estable te encuentres y más a gusto, mejor, porque la preparación lo único que tiene es que magnifica todo. Es decir, si estás mal, vas a estar mucho peor.
Si estás bien, Total. vas a estar bien, pero vas a estar jodido, pero bueno, lo vas a sobrellevar bien. Si te preparas porque quieres prepararte, lo vas a saber llevar bien. Si te preparas por un objetivo externo a ti, por un objetivo banal o vacío, no lo vas a llevar bien y no vas a llegar a ese porcentaje de grasa. Entonces, tengo un entorno estable, sé consciente de que lo vas a pasar muy mal, previsualiza esa preparación, ten la suficiente cantidad de masa muscular, que mucha gente quiere prepararse el primer año de gimnasio y eso es un error catastrófico porque no vas a llegar a ese porcentaje de grasa, o sea, se necesita bastante masa muscular suficiente para llegar a ese porcentaje de grasa granítico con el que sales a la tarima, ¿no? Ten paciencia y sobre todo un entorno que lo comprenda y estés lo más tranquilo y estable posible. Perfecto, perfecto. Y por otro lado, ¿qué mitos encontrás que todavía siguen existiendo en lo que es la hipertrofia o la competición? Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Y eso es bonito de ver. Cada vez la gente tiene más conocimiento, cada vez la gente tiene menos miedo a salirse del pollo hervido y el arroz, ¿no? O de cada vez menos miedo al volumen de entrenamiento. Y es que es un poco irrisorio que el culturismo de repente se haya vuelto un deporte en el único deporte en el que hacer más te va a perjudicar. Se tiene mucho el debate últimamente, o se está cambiando, gracias a Dios, se está cambiando. Antes se le tenía un pánico escénico a hacer más, a sobreentrenar y a tener que entrenar lo justo para no perder masa muscular, sin hacer locuras, ¿vale? Sin hacer locuras, evidentemente, pero si tú eres una persona que quiere maximizar sus resultados, estás dispuesto a dormir las horas que tocan, alimentarte de manera correcta y sobre todo gestionarlo bien también a nivel mental, porque la gestión del estrés es otro punto importantísimo. Tío, si te estás recuperando, puedes hacer más, haz más. O sea, el cuerpo se va a ir adaptando. De hecho, si como atleta natural cada año eres capaz de tolerar más carga de trabajo, vas a progresar más, tío. Si eres capaz de densificar tus sesiones y en una misma sesión de 2 horas de 10 series a 25 series en una sesión, vas a progresar más. Y el rendimiento va a la par y tu capacidad de esfuerzo de aplicar intensidad está yendo a la par. Tío, dale caña. Entonces, lo que yo creo que es el mito que se está rompiendo y que gracias al conocimiento y la gente que está divulgando bien y cada vez se ve mucho más en personas que antes decían que era el diablo el volumen de entrenamiento, cada vez se está viendo que efectivamente las personas abren un poco, son más flexibles a, oye, que se puede salir de ahí, que por más intenso que entrenes, también se puede programar de la manera en la que puedas hacer más volumen de trabajo. Y sobre todo, bueno, creo que hay muchos más mitos a nivel nutricional que a nivel de entrenamiento, ¿no? A nivel nutricional sigue habiendo gente con carbofobia y con pánico escénico a meter carbohidratos y gente con también una digamos, obsesión con ciertos alimentos que creen que son mágicos y al final, parte de, evidentemente, el valor biológico y nutricional del alimento, lo que más importa, y de hecho los estudios lo han demostrado varias veces, es el balance energético que tengas, ¿no? Siempre y cuando esté siendo de manera inteligente. Si ese balance energético está siendo un 90% de proteínas y un 10% de carbohidratos, pues no está siendo inteligente, ¿no? Pero siempre y cuando el balance energético sea favorable y esté en relación al objetivo con un sentido y una inteligencia bien programada, no hay alimentos estrella. Hay alimentos mejores, como en el gimnasio, que hay ejercicios mejores y peores, pero en ciertos momentos de la preparación, evidentemente hay momentos en los que es mejor tener un grupo de alimentos más reducido, pero en gran parte de la etapa como culturista o persona que quiere maximizar las ganancias de masa muscular, una etapa de volumen, etapa de definición normal, hay cabida a ciertos alimentos que a ojos de otras personas pueden ser súper nocivos, pero que en cierta medida o en algún momento te pueden venir bien, te pueden saciar y los puedes meter sin problema. Brutal, brutal. Ha sido un placer enorme escucharte, hermano. Voy a hacerte una última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ejercer como preparador o que quiere competir como primera vez en culturismo natural? ¿Qué consejo le darías? Bueno.
Realmente habría que quedarnos con dos consejos. O sea, el que quiere competir en culturismo natural y el que quiere ser preparador son dos caminos distintos. El que quiera ser preparador, ¿vale? O entrenador, mi consejo es que se forme todo lo que pueda, que priorice la calidad de su servicio a la cantidad, que no trate de empezar en el sector queriendo hacer miles de euros sin siquiera tener el propósito de ayudar a las personas e impartir su conocimiento, porque al final eso es como la gusanilla que se muerde la cola, es un pozo sin salida y la reputación como entrenador está por encima de todo. Y si empiezas en este sector ya con mala reputación porque no tienes lo que prometes y no ofreces el servicio que prometes, la estás cagando. Entonces, primero, fórmate, experimenta con gente de tu círculo, entrena a gente de manera gratuita, obtén resultados y una vez tengas certeza de que lo que sabes funciona y de que eres merecedor de llevar a personas y que la gente confíe en ti para ayudarles, entonces, vale, tío, abre un poco la veda, abre el abanico y empieza formarte quizá más en marketing, dar más imagen y visibilidad a tu marca personal para tratar de ayudar a personas, pero la gente quiere ver resultados. A la gente no le sirve de nada que le digas que eres el mejor del mundo si no tienes ni idea y no has conseguido un resultado nunca. Entonces, fórmate, experimenta, entrena por tu cuenta también, prueba contigo mismo, pero no corras, sobre todo, y gánate la reputación de que la gente confíe en ti, que no haya, siempre va a haber personas que les caigas mejor, que les caigas peor, que estén más a gusto o menos a gusto. Pero si tú obras bien, con bondad, con corazón y lo que, digamos, estás ofreciendo a las personas tiene un valor, creo que el éxito está asegurado en el futuro, tarde o temprano, siempre y cuando lo estés haciendo de manera consciente y coherente. Y la persona que quiere competir en culturismo natural tiene que igualmente, como he dicho en el momento del preparador, tener mucha paciencia. No tiene que apresurarse. Este deporte es un deporte muy longevo. Por Total. suerte, el deporte del culturismo natural es un deporte longevo. No tiene que tener prisa, no tiene que apresurarse para empezar a competir lo antes posible. Gana masa muscular. Asegúrate de que esto te gusta y el día de que empieces a prepararte, asegúrate de tener un entorno estable, favorable, que ya hayas automatizado y generado ciertos hábitos que te van a ser necesarios el día en el que compitas, porque no puedes empezar el primer año y sin siquiera haber hecho dieta 3 semanas seguidas, hacer una preparación para competir, porque eso sí que es verdad que es muy estricto y muy privado. Entonces debes de ser consciente en esto y debes de no querer subirte ahí arriba por la foto y por los seguidores, sino por ti, porque sea un objetivo tuyo, porque lo vas a pasar muy mal, tarde o temprano, sea como sea, te prepare quien te prepare, es llevar el cuerpo al extremo, lo vas a pasar mal y necesitas de tener esa capacidad de sufrimiento que se ha generado ya previamente con años de entrenamiento y asegurarte de cuando te decidas preparar, disfrutarlo. Y para disfrutarlo tienes que estar preparado. Entonces, al final, tienen que ir a la par. Ciencia, buen entorno, buena capacidad de esfuerzo, disciplina y sobre todo una buena base. Brutal, brutal. Te agradezco en serio de vuelta por todo. La verdad que tenés una pasión impresionante. El nivel de conocimiento que tenés es increíble. Así que la verdad que la he pasado muy bien y te agradezco muchísimo en serio por todo. El placer es mío, tío. Siempre que pueda comunicar y hablar sobre lo que más me gusta, bienvenido sea. Un placer, Martín, y gracias por darme la oportunidad de hablar en tu canal. Y el placer es mío, tío.